Mi novio me dijo que me había preparado una sorpresa, creí que me pediría matrimonio. Pero en realidad me vendó los ojos para llevarme a la casa de mi amante y me dejó ahí a medianoche. Ni siquiera le importó que él fuera casado. Solo piensa en sí mismo y no en los demás. Me arrancaron la venda de los ojos y lo primero que vi fue a mi amante, parado frente a mí, al lado de su esposa y de sus papás, con una carpeta llena de pruebas sobre la mesa. Detrás de mí escuché la puerta cerrarse y supe, por cómo sonó el coche alejándose, que mi novio acababa de abandonarme ahí, a medianoche, como si yo fuera basura que se deja en la puerta de alguien más. En ese momento todos me miraban como si yo fuera el problema de sus vidas, y lo único que pensaba era que el único que de verdad había sido cruel era Martín. Ahora explicaré cómo se llegó a esa escena que nadie se preocupó por evitar. Hasta hace unos meses yo tenía una vida bastante ordenada con Martín. Vivíamos juntos en un departamento pequeño pero bien ubicado, cerca de mi trabajo, con un balcón donde él se imaginaba poniendo plantas y yo, sinceramente, solo veía un lugar más para limpiar. El contrato de arriendo estaba a su nombre, porque fue él quien lo consiguió, él quien pagó casi todo, él el que siempre decía que no le importaba hacerse cargo mientras yo me estabilizaba. Teníamos rutinas muy marcadas, cenar viendo series, hacer compras los sábados, ver a mis papás los domingos. Desde afuera, cualquiera habría dicho que teníamos una relación ideal. Pero para mí, todo ese orden empezó a sentirse como una jaula disfrazada de estabilidad. Martín no era mala persona, eso nunca lo diré. Era responsable, puntual, predecible. Justamente ahí estaba el problema. Sabía lo que iba a decir antes de que abriera la boca, sabía qué camisa se iba a poner, sabía que si yo le contaba un problema, su respuesta iba a ser buscar soluciones lógicas en lugar de consentirme un poco. No era del tipo de hombre que sorprende, que arriesga, que rompe las reglas por alguien. Yo me veía con él dentro de 10 años y me imaginaba la misma comida, la misma ruta al trabajo, la misma cama, los mismos temas de conversación. Y aunque digan que eso es madurez, yo sentía que me estaba apagando, que me estaba convirtiendo en una señora antes de tiempo. En el trabajo todo era distinto. Ahí estaba Nicolás. Él era cliente de la empresa, de esos que entran en traje caro, reloj brillante y seguridad en cada paso. Desde el primer día que lo vi, supe que era ese tipo de hombre que hace girar cabezas, y lo confirmé cuando varias compañeras empezaron a comentar su apariencia y su forma de mirar. Tenía el anillo de casado en la mano, sí, pero lo movía y lo giraba como si le estorbara. Empezó a fijarse en mí de una manera que Martín nunca hizo, notaba el color de mi labial, el corte de mi falda, el mínimo cambio en mi cabello. Comentaba que yo destacaba entre todos, que le alegraba el día cuando iba a firmar papeles. Ese tipo de cosas que, al final, terminan calando. La excusa de intercambiar números fue totalmente laboral, al menos en la superficie. Tenía que coordinar unas firmas urgentes y él dijo que era más práctico que lo manejáramos por mensajería directa. A partir de ahí, los mensajes profesionales se fueron transformando en comentarios sobre mi día, sobre si ya había almorzado, sobre cómo me veía en la oficina. Yo respondí con cuidado al inicio, pero cuando estás en una relación donde todo es plano y aparece alguien que te hace sentir especial, es muy fácil decirse a una misma que no está pasando nada grave. Llegó un momento en que quedarnos conversando por chat al final de la jornada era lo más emocionante de mi día. El primer encuentro fuera del trabajo se dio casi sin que yo lo planeara. Fue una de esas noches de cierre de mes, en las que justificaba llegar tarde a casa sin que Martín sospechara. Nicolás comentó que necesitábamos despejarnos, que conocía un lugar tranquilo para tomar algo cerca de la oficina. Fuimos, nos reímos, compartimos detalles personales que con mi propio novio nunca habían salido. Él me contó, en esa voz que te envuelve, que su matrimonio estaba apagado, que su esposa, Natalia, era buena persona pero que entre ellos ya no había nada, que vivían juntos solo por compromiso. Yo escuchaba todo eso y, aunque suene feo, sentía que me estaba abriendo una puerta donde yo no era la mala, sino la salvadora de su vida aburrida. Esa misma noche terminamos en un hotel. No fue algo que yo buscara conscientemente, pero tampoco voy a fingir que me arrastraron. Él me hacía sentir deseada, viva, diferente. Repetía que conmigo volvía a sentirse hombre, que llevaba años sin conectar con nadie de esa manera. Yo pensaba en Martín y en su forma de llegar cansado del trabajo, de servirse la cena y preguntar por mi día como si lo hiciera por protocolo. Me dije que tampoco era el fin del mundo, que era algo que podía controlar, que había gente que hacía cosas peores. Me repetí que no estaba haciendo daño a nadie porque todo seguía igual en la superficie. Con el tiempo, lo que empezó como una aventura puntual se convirtió en una rutina paralela. Teníamos moteles de confianza, horarios casi pactados, excusas listas para cuando Martín preguntara. Yo hablaba de horas extras, de capacitaciones, de reuniones con clientes. Él, como siempre, confiaba. Nunca revisaba mi teléfono, nunca hacía escenas de celos, y eso que, por dentro,
yo estaba moviendo piezas a mis anchas. Me acostumbré tanto a la doble vida que empecé a creer que lo merecía, que era una especie de compensación por la monotonía que aguantaba en casa. Hubo momentos en que consideré, muy superficialmente, terminar con Martín. No porque quisiera renunciar al departamento o a la estabilidad, sino porque a veces Nicolás insinuaba la idea de estar juntos sin esconderse. Pero cada vez que pensaba en decirle a Martín que ya no quería seguir, me topaba con lo práctico, dónde iba a vivir, cómo iba a sostener mis gastos, qué iban a pensar mis papás. Además, estaba convencida de que Martín me amaba tanto que, incluso si alguna vez descubría algo, no sería capaz de dejarme así como así. En mi mente, él era la garantía, el respaldo, la persona que siempre estaría ahí pase lo que pase. También hubo señales de que algo no estaba del todo bien. Alguna vez Martín mencionó, con calma, que últimamente salía mucho más tarde del trabajo, que me veía distraída, que estaba más pendiente del teléfono que antes. Lo dijo sin acusarme de nada, casi como una observación. Yo me hice la ofendida, le respondí que no confiaba en mí, que estaba cansada de que me sofocaran, cuando en realidad él ni siquiera estaba haciendo drama. Lo dejé sintiéndose culpable por haberse atrevido a notar algo, y después de eso dejó de hacer comentarios. Para mí, ese fue un alivio y una confirmación de que podía seguir manejando todo. La noche en que todo empezó a torcerse de verdad fue la de las flores. Un sábado en la tarde, Martín llegó al departamento con un ramo enorme, de esos que nunca solía comprar porque decía que era un gasto innecesario. Se veía raro, como nervioso pero decidido. Me habló de una sorpresa que quería darme el siguiente fin de semana, algo que iba a cambiarlo todo. Yo no necesitaba que me dijera más para llenar los huecos con mis propias expectativas. Inmediatamente pensé en una propuesta de matrimonio, en fotos con anillo, en una historia que pudiera contar como una de esas escenas románticas que una ve en redes. Esa semana viví en modo protagonista de telenovela. Me hice las uñas, compré un vestido claro que se viera bien en fotos, arreglé mi cabello, incluso bajé un poco el ritmo con Nicolás para que no me dejara marcas en el cuerpo que se notaran. Se lo conté a alguna amiga con discreción, dejándoles caer la idea de que tal vez pronto habría boda. En mi cabeza, Martín estaba por confirmar lo que yo ya asumía desde hacía tiempo, que mi lugar estaba asegurado, que todo lo que yo estaba haciendo por fuera era una especie de capricho que podía soltar cuando quisiera, porque el final de la historia ya estaba escrito. El sábado de la supuesta sorpresa, Martín llegó puntual casi a medianoche. Yo estaba lista desde horas antes, con maquillaje perfecto y el vestido preparado. Él entró tranquilo, sin decir gran cosa, con una serenidad rara. Me pidió que tomara una chaqueta porque afuera hacía frío y que lo acompañara al coche. En el ascensor, el silencio se sentía espeso, pero yo lo interpreté como nervios. Pensé que estaba repasando mentalmente un discurso bonito, que estaba eligiendo el momento perfecto para sacar una caja de su bolsillo. No imaginé, ni por un segundo, que lo que estaba ensayando era otra cosa. Cuando subimos al coche, me dijo que tenía que vendarme los ojos porque no quería que reconociera el camino. Yo me reí y le seguí el juego. Me cubrió la vista con algo suave y ajustado, y luego puso una lista de reproducción con canciones que habíamos escuchado mucho al inicio de la relación. Mientras avanzábamos, yo iba contando mentalmente los giros, los baches, el tiempo. A ratos sentía que dejábamos la zona conocida, otras veces no estaba segura. Me aferré a la idea de que me llevaba a un mirador, a un restaurante especial, a algún escenario romántico digno de la historia que yo me había creado. El coche se detuvo después de un buen rato. Ya no escuchaba el ruido típico de la avenida principal, sino algo más apagado, como si estuviéramos en una zona residencial. Martín apagó el motor, salió, rodeó el coche y abrió mi puerta. Me tomó por los hombros y me ayudó a bajar. El suelo sonaba distinto bajo mis zapatos, como grava, no como asfalto. Caminamos unos pasos, sentí que abría una puerta y que un olor a casa ajena, mezcla de comida y perfumes, me envolvía. Aún así, yo seguía pensando que podía tratarse de un lugar alquilado, de algún detalle elaborado que había preparado para mí. Me guió unos pasos más y me pidió que me quedara quieta. Sentí que se apartaba a un lado. Hubo un segundo de silencio absoluto y luego escuché el sonido de varias respiraciones, como si hubiera más gente en la habitación. Antes de que pudiera decir nada, Martín me quitó la venda de un solo movimiento. Tardé unos segundos en enfocar y lo que vi no tenía nada que ver con velas ni con anillos. Estaba en una sala que reconocí enseguida por detalles que había visto de fondo en videollamadas. Era la casa de Nicolás. Enfrente de mí estaba Nicolás, con la cara desencajada y la camisa abrochada de cualquier manera, como si se hubiera vestido a toda prisa. A su lado, Natalia me miraba fija, con ojos hinchados pero secos, como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. A un costado, dos personas mayores me observaban con una mezcla de asco y decepción que entendí sin que nadie me explicara quiénes eran.
Sobre la mesa, extendida y abierta, una carpeta llena de papeles, fotos impresas, capturas de pantalla, registros que yo apenas alcancé a distinguir, pero que sabían exactamente qué estaban mostrando. Sentí a Martín detrás de mí, ya no pegado a mi lado, sino un poco más lejos, como si no quisiera que nadie lo asociara físicamente conmigo. Dijo, con una calma que me perforó, que ahí estaban las personas con las que yo tenía cuentas pendientes y que él ya no tenía nada que hablar conmigo. No gritó, no lloró, no pidió explicaciones. Simplemente dio por hecho que todo estaba claro. Yo intenté voltearme, pedirle que se quedara, que por lo menos me escuchara, pero él ya estaba abriendo la puerta. Solo llegué a sentir el golpe del aire frío colándose por la entrada cuando se fue. Lo siguiente fue un montón de voces encima de mí, pero ni siquiera recuerdo quién habló primero. Todos me miraban como si hubiera llegado a esa casa por voluntad propia a destruir algo, como si nadie más hubiera tomado decisiones en todo ese tiempo. Yo tenía el corazón en la garganta, la cara ardiendo, las piernas temblando, pero al mismo tiempo había una parte de mí que se quedaba clavada en la imagen del coche alejándose. Por más que estuviera rodeada de gente, lo único que me retumbaba en la cabeza era que Martín me había dejado sola a medianoche en la casa de un hombre casado, pensando únicamente en cómo exponerme, sin preocuparse ni un segundo por lo vulnerable que me estaba dejando frente a todos. Comentarios. Usuario Anónimo 1 dice, tú hablas de vulnerabilidad como si fueras una víctima cuando engañaste a tu novio durante meses con un hombre casado. Él no te gritó, no te insultó, solo te mostró la realidad delante de quienes también estaban siendo afectados. No te dejó en medio de la nada, te dejó justo con las personas que tenían derecho a saber lo que estaba pasando. Que en esa situación sigas viendo su acto como lo más cruel de todo dice mucho de lo poco que te importa el daño que hiciste. Respuesta de la OP. Desde afuera es muy fácil decir que todo fue justo y necesario, pero ninguno de ustedes estuvo en esa sala con todas esas miradas encima. Que yo haya cometido errores no significa que él tuviera que organizar un espectáculo nocturno y coordinarse con extraños para tirarme al fuego. Si realmente le hubiera importado algo de lo que teníamos, habría hablado conmigo primero, cara a cara, sin arrastrar a más gente ni montar una escena tan humillante. Esa parte es la que ustedes minimizan, como si no fuera una traición en sí misma. Usuario Anónimo 2 dice, lo que cuentas de Martín suena más a alguien que por una vez decidió ponerse límites que a un villano sin corazón. Te pagaba el departamento, confiaba en ti, te daba estabilidad, y tú usaste esa misma confianza para tener una doble vida. Que todavía lo señales como el cruel de la historia por no quedarse a sostenerte de la mano cuando quedaron al descubierto tus mentiras es absurdo. Él simplemente se salió del papel de sostén que tú le habías asignado mientras hacías lo que querías. Respuesta de la OP. Es curioso cómo todos se ponen del lado de quien tuvo meses para planear cómo hacerme pedazos, pero nadie cuestiona eso. Sí, Martín me daba estabilidad, pero también se acomodó tanto a tenerme ahí que ni siquiera veía lo que yo necesitaba. Y cuando finalmente reaccionó, lo hizo de la forma más fría posible, usándome como ejemplo de algo que quería cortar de raíz sin ni siquiera intentar salvar nada. A mí me parece igual de grave que te preparen una trampa de esa magnitud a que alguien busque emociones fuera cuando se siente apagada. No todo es tan blanco y negro como ustedes lo pintan. Usuario Anónimo 3 dice, dices que te sentías apagada, pero en vez de hablarlo, elegiste meterte con alguien que sabías que tenía esposa y familia. No solo traicionaste a tu novio, también entraste a una casa donde había niños, suegros, una mujer que confiaba en él. Y aún así, cuando todo explota, lo único que repites es que nadie pensó en ti ni en lo vulnerable que estabas tú. Es impresionante cómo logras dejar fuera a todos los demás que quedaron destrozados por decisiones que tú también tomaste. Respuesta de la OP. Yo nunca he negado que las cosas se salieron de control, pero tampoco voy a aceptar que todo recaiga sobre mí como si yo hubiera armado sola el rompecabezas. Nicolás no era un niño y sabía perfectamente lo que hacía, y su esposa llevaba tiempo ignorando señales según lo que él mismo contaba. Que al final todos se pongan de acuerdo para señalarme a mí como el único problema y usen esa escena para desahogar sus frustraciones no hace que yo automáticamente sea el monstruo y ellos santos. Lo que más me dolió fue ver cómo, en lugar de resolver las cosas de una forma mínimamente privada, decidieron convertir mi vida en un espectáculo y luego lavarse las manos. Actualización 1. Después de esa noche infernal, entendí que nada de lo que pasó fue improvisado. No fue un arrebato de celos de Martín ni una casualidad que yo apareciera en la sala de la casa de Nicolás a medianoche. Todo estaba calculado. Me enteré por comentarios sueltos que Natalia llevaba semanas sospechando, que veía horarios raros, que notaba cambios en la forma en que su marido se arreglaba para ir a verme a la oficina. En lugar de enfrentarlo sola, decidió buscar aliados, y el más perfecto resultó ser justamente la persona que yo daba por segura, Martín. Mientras yo dormía como si nada, él revisaba mi celular, hacía capturas, anotaba fechas de salidas y regresos, armaba un rompecabezas a mis espaldas.
Cuando caí en cuenta de que llevaba meses preparándolo todo, sentí que la traición venía de todos lados al mismo tiempo. La escena en la sala fue como estar sentada en el centro de una hoguera mientras todos se pasaban la antorcha. La mamá de Nicolás me miraba como si yo hubiera decidido por capricho destruir una familia entera, usaba palabras como destructora de hogares y vergüenza, como si su hijo no hubiera estado ahí conmigo en cada motel. El papá preguntaba si mis padres sabían qué clase de hija habían criado. Natalia, en lugar de mirar a su esposo, tenía sus ojos clavados en mí. Yo intentaba hablar, pero cada vez que abría la boca alguien más subía el tono, y Nicolás solo se limitaba a repetir que él también tenía parte de culpa, en voz baja, sin plantarse de verdad. Era evidente que para todos era más cómodo enfocarse en la mujer que estaba de pie en medio de la sala que en el hombre con el que compartían apellidos y apellido de casada. En algún momento, lo que más me golpeó no fue lo que me decían, sino la sensación de que Martín ya había cumplido su papel y había desaparecido, como si yo fuera un paquete que se entrega en la dirección correcta y luego uno se desentiende. Él sabía perfectamente que esas personas no me conocían, que no me debían nada, que no tenían ninguna razón para tratarme con cuidado. Aún así, decidió dejarme ahí, rodeada de personas mayores que se sentían con derecho a juzgarme, de una esposa herida y de un hombre que no tuvo el valor de mirar a nadie a los ojos. Yo no estaba en mi territorio, no tenía donde refugiarme, no tenía a quien voltear a ver. Y él, que conocía mis puntos débiles, simplemente se fue. Cuando por fin todo terminó y la sala se quedó en silencio, nadie se preocupó por cómo me iba a ir. Nicolás estaba ocupado discutiendo con sus papás y con Natalia, cada uno reclamándole algo distinto. Ella decía que ya no había nada que hablar entre ellos, los suegros hablaban de abogados, de escándalos, de reputación, y yo estaba ahí parada, sintiendo que era un estorbo más en medio de su drama familiar. Nadie se ofreció a llevarme a casa, nadie preguntó si tenía dinero para moverme, nadie se planteó que era de madrugada y que esa zona no era precisamente la más segura. Al final terminé saliendo sola, con la impresión de que todos estaban tan ocupados acomodando sus propios papeles que ni siquiera se dieron cuenta de que yo también existía. Caminé hasta encontrar un taxi, con el maquillaje corrido y el vestido frío pegado al cuerpo, intentando procesar que mi novio y la esposa de mi amante se habían puesto de acuerdo para hacer de mí un ejemplo. Lo irónico es que, durante el trayecto de vuelta, lo único que podía pensar era que, si Martín hubiera querido arreglar las cosas conmigo, podría haber hablado, gritado, llorado, lo que fuera, pero conmigo, en privado. En vez de eso, eligió la opción más teatral y brutal, y además lo hizo de la mano de una mujer que claramente estaba usándome como chivo expiatorio para su propio matrimonio roto. Al llegar al departamento, sentí un vacío raro. Ese lugar, que hasta hace unas horas era sinónimo de rutina y estabilidad, de repente se sentía prestado, como si ya no me perteneciera. La cama seguía tendida, la taza de Martín seguía en la cocina, sus cosas estaban donde siempre, pero a mí me daba la sensación de estar entrando a una casa que en cualquier momento me iban a quitar. Me acosté sin cambiarme, sin lavarme la cara, mirando al techo mientras los detalles de la escena se repetían una y otra vez en mi cabeza. Y aunque sé que cualquiera diría que lo que pasó fue consecuencia de mis actos, yo no dejaba de pensar que el nivel al que llevaron la humillación fue innecesario, desproporcionado y calculado con una frialdad que nadie parece querer cuestionar. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: sigues hablando de traición por parte de todos, pero nunca te detienes a reconocer que fuiste tú quien puso las piezas para que esa noche existiera. Si Martín tuvo material para armar ese rompecabezas es porque tú lo dejaste ahí, con horarios, mensajes y mentiras constantes. Que digas que él te entregó como si fueras un paquete cuando fuiste tú quien jugó con dos casas al mismo tiempo muestra que todavía no ves la magnitud de lo que hiciste. Respuesta de la OP: yo no estoy negando que hubiera errores, pero una cosa es equivocarse dentro de una relación y otra muy distinta es ponerse de acuerdo con gente que ni siquiera forma parte de tu círculo para montar una escena así. Él pudo confrontarme, pudo terminar conmigo sin necesidad de meter a suegros, a esposas, a nadie. Si se tomó el trabajo de recopilar pruebas y coordinar horarios, también pudo haber pensado en una forma menos violenta de resolverlo. Para mí, que la solución haya sido exhibirme en medio de gente que me odiaba desde el minuto 1 dice mucho más de su capacidad de hacer daño que de mi supuesta maldad. Usuario Anónimo 2 dice: te impresiona que nadie te ofreciera llevarte a casa ni te preguntara si estabas bien, pero esas personas acababan de enterarse de que su hijo, su esposo y su yerno tenía una relación paralela contigo. Estaban devastados y enfocados en su propio desastre. Pretender que, encima de todo, te pusieran en el centro de sus cuidados es pedir demasiado. Lo mínimo era que cada uno se hiciera cargo de lo suyo, y lo tuyo en ese momento era volver sola, porque sola entraste en todo esto. Respuesta de la OP: justamente ahí está el punto, todos se cargaron su parte de drama, pero curiosamente la única que se quedó literalmente en la calle fui yo. Nadie se hace cargo de que,
mientras ellos tienen sus casas, sus familias y sus apellidos, yo salí de ahí de madrugada sin siquiera saber en qué posición quedaba mi vida. Que yo haya tomado decisiones equivocadas no significa que de repente merezca que me dejen tirada en una situación peligrosa y hostil. Una cosa es poner límites y otra es no tener el mínimo respeto por la seguridad de alguien que, al final, también fue parte importante de tu vida. Usuario Anónimo 3 dice, es fuerte que sigas llamando espectáculo a algo que fue, en esencia, una confrontación necesaria. Ellos no inventaron las pruebas, solo las reunieron. Y que digas que la esposa te usó como chivo expiatorio es ignorar que ella era la persona a la que tú y su marido estaban engañando. Puedes sentirte herida por la forma, pero todo el tiempo minimizas el fondo, como si lo peor hubiera sido la puesta en escena y no lo que había detrás. Respuesta de la OP, yo puedo aceptar que había cosas que iban a salir a la luz tarde o temprano, pero hay maneras y maneras. Natalia tenía todo el derecho de estar dolida con su marido, pero en la práctica se enfocó más en mí que en él, y Martín cooperó con eso encantado. Al final, el resultado fue que las miradas se concentraron en una sola persona, como si todos los demás fueran simples víctimas inocentes. No niego que la verdad se supiera, pero sí cuestiono que se hiciera así, como una especie de juicio público donde yo era la única señalada, mientras los otros usaban esa misma escena para lavarse las manos. Actualización 2. Al día siguiente, cuando aún estaba con la cabeza embotada y los ojos hinchados, llegó la segunda ola. Me desperté en el departamento sola, con la sensación pegajosa de la noche anterior todavía encima. Revisé el celular casi por reflejo, esperando quizá algún mensaje de Martín, alguna explicación mínima, algo que me diera una pista de qué pretendía hacer conmigo y con la relación. En su lugar, lo primero que vi fue un texto de Natalia, largo, redactado como esos mensajes que se piensan con calma y se revisan varias veces antes de enviar. Básicamente me agradecía haber acelerado su divorcio, decía que ya tenía abogado, que las pruebas eran más que suficientes, y remataba con la idea de que yo me quedaba con el paquete completo, un infiel sin casa, sin dinero y con reputación por el piso. Era una mezcla rara de agradecimiento envenenado y deseo de venganza cerrada. Lo curioso fue que, al leerlo, me invadió una sensación de insulto y claridad al mismo tiempo. Por un lado, me molestaba la forma en que hablaba, como si me estuviera haciendo un favor, como si todo lo que yo había vivido con Nicolás fuera un simple castigo que me quedaba como premio consuelo. Por otro lado, no podía evitar pensar que tenía razón en algo. Si yo me quedaba con él, iba a ser literalmente con lo que quedara después de que ella terminara de cobrar cada pedazo en el divorcio. No dejaba de sorprenderme la sangre fría con la que me lo decía, casi como si estuviera cerrando un trato. Ese mensaje me dejó clara una cosa, ella ya había decidido salir ganando de una u otra manera, y yo no era más que una pieza más en su negociación. Pocos minutos después, empezó a escribir Nicolás. Ahí el tono era completamente distinto. Mensajes desesperados, disculpas repetidas, declaraciones de amor, promesas de que todo valdría la pena si al final podíamos estar juntos sin ocultarnos. Decía que ahora que todo había estallado, por fin podría empezar de cero, que lo nuestro era real, que no quería perderme. Me pedía que hablara con él, que no me dejara influenciar por lo que dijeran los demás. Yo leía todo eso con el estómago revuelto, pensando en lo conveniente que era que se acordara de lo profundo de nuestros sentimientos justo cuando ya no tenía esposa, ni casa, ni estabilidad. Mientras tanto, Martín seguía en completo silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una nota. Nada. La única señal de su existencia era el ruido en mi cabeza repitiendo la forma en que me dejó en esa sala. Parecía que había decidido que su papel en este drama había terminado en el momento en que cerró la puerta de la casa de Nicolás. Me parecía increíble que alguien que había compartido cama, proyectos y gastos conmigo pudiera desaparecer así de un día para otro, como si yo fuera un problema que se había entregado a mensajería ajena. No dejaba de preguntarme cuándo había decidido dejar de ser mi pareja para convertirse en cómplice de la esposa del otro, y por qué ni siquiera tenía el valor de decírmelo de frente. Pasé la mañana entera saltando entre sentimientos contradictorios. Había momentos en los que sentía rabia hacia Nicolás por haber permitido que su esposa lo arrinconara a ese nivel, por no haber cortado las cosas antes de llegar a esa humillación. En otros, me llenaba de resentimiento hacia Natalia por hablar como si fuera la única herida, como si no hubiera jugado su propio juego silencioso antes de destapar la bomba. Y, de fondo, estaba la frustración con Martín, que había optado por la salida más cómoda, dejar que otros hicieran el trabajo sucio de gritar y señalar mientras él se iba con las manos limpias, quedando como el hombre digno que se retira después de descubrir una infidelidad. Lo irónico es que, de los cuatro, yo era la única que en ese momento no tenía ningún plan. Natalia ya tenía abogado, Nicolás ya se estaba vendiendo como víctima enamorada que quería reconstruir su vida conmigo, y Martín seguramente ya estaba pensando cómo reorganizar la suya sin mí. Yo solo tenía un departamento que ya no se sentía mío y un teléfono lleno de mensajes que no resolvían nada.
Empecé a entender que, por más que todo girara alrededor de mí en sus discursos, nadie estaba realmente considerando lo que yo quería hacer a partir de ese día. Cada uno estaba acomodando las cosas a su favor, y yo era simplemente la excusa perfecta para que ellos tomaran decisiones radicales sin sentirse tan culpables. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: llama la atención que cuando lees el mensaje de Natalia solo pienses en cómo te hizo sentir a ti, no en lo que para ella significa tener que divorciarse por algo que ustedes dos construyeron a escondidas. Ella tiene que rehacer su vida desde cero con pruebas que la obligan a enfrentar a familia, abogados y quizá hijos, pero tú solo ves veneno en la forma en que se dirige a ti. Y con Nicolás pasa lo mismo, te molesta que ahora se acuerde de lo que siente, cuando tú también lo usaste mientras tenías a Martín sosteniendo tu estabilidad. Respuesta de la OP: no estoy diciendo que Natalia no tenga derecho a tomar decisiones ni a estar dolida, pero una cosa es manejar su separación y otra es venir a restregarme, casi con tono de burla, que ahora me toca quedarme con el desastre. Ella perfectamente podía limitarse a su proceso sin venir a marcar territorio sobre con qué versión de Nicolás me voy a encontrar. Y con él pasa igual, que ahora aparezca vendiéndose como el gran mártir enamorado no borra que durante meses se acomodó a tenerlo todo, igual que yo. La diferencia es que a mí me toca cargar con la etiqueta de la otra mientras ellos pueden narrarse como víctimas estratégicamente heridas. Usuario Anónimo 2 dice: te duele el silencio de Martín, pero ¿qué esperabas que te dijera después de descubrir todo lo que cuentas? No hay una forma amable de explicar que ya no quiere estar con alguien que lo engañó tanto tiempo. Si se queda, malo; si se va en silencio, también. Lo acusas de ser cómplice de Natalia cuando lo único que hizo fue darle las pruebas que tú generaste con tus actos. Parece que, hagas lo que hagas, los demás siempre van a ser los culpables de cómo te sientes. Respuesta de la OP: yo no esperaba que Martín se quedara conmigo como si nada. Lo mínimo que hubiera querido era una conversación directa, una explicación, un cierre. No me parece tan descabellado esperar que alguien con quien compartiste vida no desaparezca como si fueras un objeto que se devuelve y listo. El problema no es que haya decidido irse, sino que eligió hacerlo de la manera más fría posible, delegando el enfrentamiento duro a otras personas y quedándose él con el papel del justo que se retira. Que ustedes vean eso como normal no significa que no haya una forma mínima de humanidad que pudo haber tenido conmigo. Usuario Anónimo 3 dice: dices que eres la única sin plan, pero en realidad tú ya tenías un plan desde hace meses: mantener a Martín como base y a Nicolás como emoción extra. El problema es que los demás tomaron decisiones por su lado cuando se cansaron de sostener tu juego. Natalia organizó su salida, Martín la suya, y Nicolás trató de asegurar su lugar contigo. Lo único que pasó es que el castillo de naipes se cayó y fuiste la única que no imaginó que los otros también se podían mover. Respuesta de la OP: claro que yo manejé cosas a mi manera, pero también es cierto que nadie me dio una oportunidad real de reorganizar nada antes de ejecutar sus planes. Todos tomaron decisiones sobre mí y alrededor de mí sin siquiera consultarme. Me usaron de detonante para hacer cambios que probablemente no se atrevían a hacer solos. Que ahora el resultado me haya dejado en peor posición no significa que yo fuera la única moviendo piezas. Simplemente fui la única que no se aseguró una salida bonita antes de que todo explotara. Actualización 3. El verdadero golpe práctico llegó unos días después, cuando Nicolás empezó a insinuar que podíamos irnos a vivir juntos al departamento donde yo estaba. Según él, era la forma más lógica de salir adelante. Él se quedaba sin casa porque Natalia lo había echado, yo al menos tenía un lugar y, a partir de ahí, reconstruíamos todo. En su cabeza sonaba perfecto, en la mía, empezaba a sonar a que pretendía que yo sustituyera a su esposa no solo emocionalmente, sino también logísticamente. Aún así, lo consideré por un momento, porque en ese punto sentía que tenía que agarrarme de algo para no quedarme completamente sola. Fue cuando fui a la administración del edificio a preguntar por el contrato que me enteré de la segunda parte del plan de Martín. El contrato estaba a su nombre, siempre lo había estado, y él ya había pasado por allí esa misma mañana para anunciar que entregaría el departamento. Había fijado un plazo de un mes para desocupar, pero dejó claro que no seguiría pagando ni un centavo más. La administradora me lo contó con toda naturalidad, como si yo estuviera al tanto, como si fuera lo más normal del mundo. Salí de esa oficina con la sensación de que el suelo se me abría otra vez bajo los pies. Ya no era solo la vergüenza, ahora era la amenaza real de quedarme sin techo. Cuando llamé a Martín, el tono fue todavía peor. Estaba frío, distante, como si hablara con alguien que le vendió un producto defectuoso. Me dijo que no tenía por qué seguir sosteniendo un departamento donde yo llevaba a mi amante, que él ya había hecho demasiado y que ahora me tocaba hacerme cargo de mis decisiones. No hubo espacio para negociar, ni para pedir tiempo, ni para explicarle que tampoco era tan simple. Colgó antes de que pudiera decir algo que no sonara desesperado. Entendí que, en su cabeza,
cortar el alquiler era parte de una justicia poética que lo dejaba tranquilo consigo mismo. Nicolás, cuando se enteró de que el departamento ya estaba prácticamente perdido, empezó a perder también su entusiasmo. Al principio hablaba de buscar juntos un lugar más pequeño, de compartir gastos, de empezar desde cero. Pero en cuanto empezamos a hablar de números reales, de su sueldo mermado por el proceso de divorcio, de la falta de ahorros, se le notó la incomodidad. De repente las frases de amor eterno empezaron a mezclarse con comentarios sobre lo difícil que sería, sobre el tiempo que necesitaba para estabilizarse, sobre la idea de que quizás era mejor esperar un poco antes de tomar decisiones tan grandes. Lo que en los mensajes sonaba a entrega total, en la práctica se diluía frente a cuentas y contratos. Mientras todo eso pasaba, mis padres ya estaban al tanto de la situación, no porque yo se los hubiera contado, sino porque alguien, probablemente un familiar de Nicolás o incluso Natalia, les había reenviado audios y versiones de lo ocurrido en la casa. Mi madre me llamó con la voz rota, mi padre fue más directo. Me dejaron claro que, si me quedaba sin departamento, podía volver a su casa, pero que no iban a aceptar escenas, visitas ni sorpresas. En otras palabras, tendría techo, pero también una especie de vigilancia constante. No era precisamente la vida independiente que yo quería, pero ante la alternativa de quedarme tirada, no tenía mucho margen para hacérmela orgullosa. Al final, terminé empaquetando mis cosas en cajas baratas, separando lo que Martín había dejado y lo que podía llevarme. Cada objeto me recordaba alguna rutina, algún plan, alguna versión de mi vida que ya no existía. Dejé el departamento con una mezcla rara de rabia y nostalgia, sintiendo que me estaban arrancando no solo un espacio físico, sino también la sensación de control que creía tener. Lo que más me ardía era saber que todo se había decidido sin mí. Martín entregó las llaves, la administración aceptó, y yo solo fui la última en enterarme, como invitada tardía a mi propio desalojo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: te sorprende que Martín no quiera seguir pagando el departamento, pero en realidad lo que te molestó fue perder el beneficio. Él no tenía ninguna obligación de mantener tu estilo de vida después de descubrir la infidelidad. Hablas de justicia poética como si fuera un capricho, cuando lo lógico es que no quiera estar financiando un lugar donde tú misma admites que veías a otra persona. Cualquier otro en su lugar habría hecho lo mismo o peor. Respuesta de la OP: no digo que tuviera que seguir manteniéndome como si nada hubiera pasado, pero hay formas de cortar las cosas. Podía avisarme, podría haberme dado un margen real para organizarme, no ir primero a la administración y dejarme enterar por terceros. Yo no estaba pidiendo que siguiera pagando años, sino que no me dejara prácticamente en la calle sin aviso. Que ustedes lo vean como algo normal no quita que la manera de hacerlo fue fría y calculada. Una cosa es retirar un apoyo y otra muy distinta es hacerlo de forma que la otra persona quede lo más desprotegida posible. Usuario anónimo 2 dice: lo de Nicolás era predecible. Mientras todo era clandestino y tú tenías un departamento financiado por otro, era muy fácil hablar de amor, futuro y sacrificios. En cuanto se vio sin casa, sin cuentas y sin estabilidad, empezó a retroceder. Y aún así, sigues actuando sorprendida de que sus grandes declaraciones no se hayan traducido en acciones concretas. Era el mismo hombre que engañó a su esposa contigo, no sé qué tipo de lealtad esperabas de él cuando las cosas se pusieran difíciles. Respuesta de la OP: no voy a negar que ver cómo se desinflaba fue decepcionante. Pero también hay que entender que nadie estaba preparado para que todo se derrumbara tan rápido. Él perdió mucho en poco tiempo y, aunque no lo justifica, sí explica que no reaccionara como un héroe de película. Yo no esperaba perfección, esperaba al menos coherencia, que sostuviera mínimamente lo que me dijo cuando las cosas iban bien. Que al final eso no haya pasado no significa que todo lo que vivimos fuera mentira, sino que, al enfrentarse a la realidad, simplemente no supo sostenerlo. Usuario anónimo 3 dice: tus padres, a pesar de todo, te ofrecen su casa y ponen límites claros, y aún así lo ves casi como una especie de castigo. Es normal que, sabiendo lo que pasó, no quieran repetir la historia ni ver entrar y salir gente sin saber en qué están. Lo irónico es que ellos son los únicos que te dieron una opción concreta, y aún así sigues enfocándote más en lo que perdiste que en el hecho de que todavía tienes un lugar al que llegar. Respuesta de la OP: agradezco que mis padres no me hayan dejado tirada, pero tampoco voy a idealizar el regreso. No es fácil volver a la casa donde creciste como si fueras una adolescente castigada, después de haber tenido tu propio espacio. Ellos tienen su forma de ver las cosas, sus juicios, sus silencios, y es agotador lidiar con eso todos los días. Que me hayan abierto la puerta no borra el hecho de que esa etapa también viene cargada de control y reproches velados. No es tan simple como decir que tengo suerte y ya. Actualización 4. La gota que terminó de marcar mi lugar en todo este desastre fue la escena en la puerta de la casa de mis padres. Pasó un viernes por la tarde, cuando todavía estaba tratando de adaptarme a esa convivencia rara donde soy adulta, pero tratada como si estuviera en permanente castigo.
Estaba discutiendo con mi madre sobre algo tan simple como una salida cuando sonó el timbre. Fui a abrir esperando cualquier cosa menos lo que encontré. En el umbral estaban Nicolás y Natalia, uno al lado del otro, con expresiones completamente distintas. Él se veía nervioso, casi suplicante, ella estaba serena, con esa calma que solo tiene alguien que ya tomó todas sus decisiones. Lo que supe después fue que mi propio padre había contactado a Natalia para que fueran todos juntos a hablar y cerrar el tema de una vez. La idea era, según él, evitar que yo siguiera construyendo fantasías sobre un futuro con Nicolás. Nos quedamos los cuatro en la entrada, sin invitar a nadie a pasar. Nicolás empezó a hablar, diciendo que quería arreglar las cosas, que estaba dispuesto a comenzar de cero conmigo, que lo nuestro no había sido un juego. Yo, por un segundo, pensé que al menos alguien estaba dispuesto a plantarse por mí delante de mis padres. Era casi una esperanza de que, aunque todo se hubiera desmoronado, no me quedaría completamente sola. Pero la ilusión duró poco. Natalia intervino antes de que él llegara a la mitad de sus promesas. Delante de mis padres, le recordó todo lo que no había hecho por su propia familia, la forma en que se había mantenido callado en la sala cuando lo acorralaron con pruebas, como el único momento en que parecía tener voz era cuando se trataba de decir que me amaba por mensaje. Básicamente lo desnudó emocionalmente, mostrando que ni siquiera había sido capaz de defender a sus hijos ni a su hogar, y que pretendía ahora presentarse como un hombre decidido por mí. Añadió, casi de paso, que quien no había peleado por su matrimonio difícilmente iba a pelear por una amante. Mis padres escuchaban en silencio, sin necesidad de agregar gran cosa. El mensaje era claro. Yo miraba a Nicolás esperando que reaccionara, que por una vez se plantara, que dijera algo que me hiciera sentir que valía la pena todo lo que se había roto. Pero él se fue encogiendo poco a poco, bajando la mirada, dejando que Natalia pusiera las palabras. Terminó balbuceando excusas y se retiró casi sin despedirse, dejando una estela de vergüenza que cayó sobre mí como una manta húmeda. No hubo grandes explosiones, solo un portazo suave y un silencio cargado. Esa escena en la puerta selló algo que yo ya sospechaba. Para todos, yo era el error del que había que tomar distancia. Mis padres no necesitaron decirme nada, bastó la forma en que me miraron. No fue un odio explícito, pero sí una decepción que pesaba más que cualquier insulto. Natalia se fue con la seguridad de alguien que ya había ganado todo lo que necesitaba ganar, su compensación, su posición moral y la certeza de que, aunque el matrimonio se rompiera, ella siempre sería la figura legítima. Nicolás se fue solo, con la imagen de un hombre que no tuvo el valor de elegir realmente nada. Y yo me quedé en el umbral, literalmente en medio, sin pertenecer a ningún lado. Desde ese día, el tema quedó oficialmente prohibido en la casa. Mis padres no lo mencionan, pero el silencio es casi peor que las peleas. Cada vez que salgo o llego, siento sus ojos siguiendo mis pasos, como si esperaran que cometa otro error en cualquier momento. Yo misma empecé a limitar mis movimientos, a evitar preguntas, a reducir mis contactos. Nicolás dejó de escribir con la misma intensidad, sus mensajes se hicieron esporádicos, vacíos, como de alguien que no sabe bien qué decir y que, poco a poco, se va apagando. Fue quedando claro que, al final, ni siquiera tuve el consuelo de que alguien estuviera dispuesto a sostener el caos conmigo. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, la escena de la puerta solo confirmó lo que era evidente desde el principio, Nicolás no iba a sostener nada cuando se tratara de asumir consecuencias reales. Y aún así, te aferras a la idea de que él debió plantarse por ti delante de tu familia, cuando ni siquiera fue capaz de hacerlo en su propia casa. Pareces más dolida porque no validó tu papel en su vida que por todo el daño que él también causó. Sigues midiendo a los demás por lo que hacen o no por ti, sin ver el resto. Respuesta de la OP. Claro que me dolió que no se plantara, sería absurdo negarlo. Después de todo lo que se rompió, lo mínimo que una espera es que la persona por la que apostó algo se mantenga ahí, aunque sea un poco. Entiendo que tenga su propio lío interno, pero eso no cambia que, a la hora de la verdad, yo fui la única que quedó parada en medio de todo sin que nadie se pusiera a mi lado. Que él no fuera capaz de decir una frase firme frente a mis padres solo terminó de mostrar que, en esa historia, yo cargué con el peso más visible mientras los demás se reacomodaban como les convenía. Usuario anónimo 2 dice, tus padres no tenían ninguna obligación de abrirle la puerta a Nicolás ni de dejarlo hablar, y aún así permitieron que todo se dijera a la cara para que dejaras de vivir de expectativas. Puede sonar duro, pero probablemente te hicieron un favor al mostrarte de forma directa que ese hombre no estaba dispuesto a asumir nada serio contigo. Que ahora lo percibas como otra humillación más tiene que ver con que no soportas ver derrumbarse la imagen que tú construiste de él. Respuesta de la OP, no niego que, en el fondo, fue un golpe de realidad. Pero también es cierto que fue otra escena en la que yo no tuve control alguno. Se coordinó a mis espaldas, se decidió por mí cómo y cuándo tenía que enfrentar esa verdad. Hubiera sido muy distinto si yo misma hubiera decidido confrontarlo o cortar por lo sano.
En cambio, se hizo a la manera de los demás, como si yo fuera una adolescente incapaz de manejar su vida. Y por más que eso tenga efectos prácticos, no deja de ser una forma más de dejar claro que mis decisiones no cuentan. Usuario Anónimo 3 dice, hablas de estar en medio, sin pertenecer a ningún lado, pero eso es exactamente la consecuencia de haber intentado estar en dos lados a la vez durante tanto tiempo. No eres la víctima de una etiqueta injusta, sino la persona que terminó quedando fuera de ambos espacios por decisión propia. Tu lugar en la historia de todos quedó marcado por tus actos, no porque ellos se reunieran a definir quién eras. Respuesta de la OP. Puedo aceptar que tratar de sostener dos vidas al mismo tiempo me dejó en una posición complicada, pero tampoco voy a tragarme la idea de que todo está resuelto solo porque ellos ya me catalogaron. Cada quien se quedó con la versión que más le convenía, y es lógico que en sus relatos yo aparezca como la culpable principal. Sin embargo, eso no borra todo lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Que yo haya quedado fuera no significa que el resto haya actuado perfecto, solo significa que se las arreglaron mejor para quedar del lado correcto de la historia. Actualización 5. Con el tiempo, todo dejó de ser un incendio para convertirse en humo que flota de vez en cuando. Han pasado años desde aquella noche en la que me quitaron la venda en la sala de Nicolás, y sin embargo hay días en los que un comentario suelto, una mirada, una reunión familiar, me lo traen de vuelta como si fuera ayer. La vida de los demás se fue acomodando. Supe por comentarios cruzados que Natalia consiguió un acuerdo de divorcio bastante favorable, que se quedó con buena parte de los bienes y con una estabilidad que, paradójicamente, ganó después de que todo se rompiera. Escuché que minimiza el tema cuando se lo preguntan, como si hubiera sido un capítulo incómodo del que ya salió fortalecida. De Nicolás supe cada vez menos. Cambió de trabajo, dejó la empresa donde nos conocimos, redujo su presencia en redes. Las pocas veces que alguien lo menciona, es para decir que parece otra persona, más apagada, más centrada en cosas básicas. Imagino que habrá rehecho su vida a su manera, quizá con alguien que no tenga nada que ver con todo esto. Los perfiles que aún tengo agregados son casi fantasmas, fotos viejas que ya nadie comenta, publicaciones que se quedaron congeladas en una época que ya no existe. Nuestro contacto se fue diluyendo sin una gran conversación final, solo con mensajes cada vez más distantes hasta que simplemente dejaron de llegar. De Martín, en cambio, las noticias llegan envueltas en un tono de éxito silencioso. Un conocido común mencionó que se mudó de ciudad, que ascendió en su trabajo y que ahora tiene una nueva pareja. Incluso me contaron que en ciertos espacios laborales usa una historia personal para hablar de dignidad y límites, sin dar muchos detalles, pero dejando claro que una vez puso un alto cuando descubrió algo que no iba con sus principios. No necesito que me digan más para saber de qué está hablando. Es raro pensar que, en su narrativa, probablemente aparezco como un ejemplo de lo que no se debe permitir, mientras él queda como el hombre que supo marcharse a tiempo. Yo sigo en la casa de mis padres. Lo digo sin dramatismo, pero no deja de tener su peso. Nunca terminé de salir de ese limbo extraño en el que no soy invitada, pero tampoco soy dueña del espacio. Tengo mi cuarto, mis cosas, cierta libertad para entrar y salir, pero todo está atravesado por esa historia que nadie nombra. A veces siento que sigo siendo la versión ampliada de aquella joven que volvió con maletas y ojos hinchados, solo que con más años encima. No hablo del tema con ellos, no porque se haya resuelto, sino porque ya no queda nada que decir que no se haya dicho en miradas y silencios. Cuando coincido con gente relacionada a las dos familias, aunque sea de lejos, noto la forma en que se me etiqueta sin necesidad de palabras. Para los suegros de Nicolás, para los parientes lejanos, para ciertos conocidos, yo soy esa mujer que llegó en medio y desordenó todo, la que nadie defendió realmente. Para el círculo de Martín, soy la ex que traicionó algo bueno y que ahora se usa como ejemplo de lo que puede pasar cuando no se ponen límites. No es que me lo repitan a la cara, pero se siente en la manera en que cambian de tema, en cómo se cruzan las miradas, en esa incomodidad que surge cuando mi nombre aparece en una conversación donde nadie esperaba que saliera. Hay días en que me pregunto qué hubiera pasado si alguien hubiese decidido hacer las cosas de otra manera, sin emboscadas, sin exposiciones a medianoche, sin mensajes llenos de veneno disfrazado de gratitud. No digo que todo se habría salvado, probablemente muchas cosas igual se habrían roto, pero al menos no habría quedado marcada en dos historias familiares distintas como la figura central del desastre. Lo que más me pesa no es tanto lo que hice, porque eso ya no lo puedo cambiar, sino la forma en que eligieron mostrarlo, usarlo y archivarlo. Cada uno se fue con algo, Natalia con su compensación, Martín con su nueva vida limpia, Nicolás con su camino borrado. A mí me tocó quedarme con la versión donde soy el recuerdo incómodo que todos prefieren mantener a distancia. Y aún así, por contradictorio que suene, sigo pensando que el gesto más cruel de toda esta historia fue el de Martín la noche de la venda. No porque descubriera la verdad, eso tarde o temprano iba a pasar, sino por la manera en que decidió exponerla, sin pensar un segundo en el nivel de vulnerabilidad al que me dejaba. Podía irse,
podía terminar conmigo, podía cortar todo de raíz, y lo hizo, pero eligió el camino que garantizaba que yo quedara lo más hundida posible en los ojos de todos. Los demás pueden verlo como un acto de dignidad, yo lo sigo viendo como un golpe calculado que definió, más que mis errores, la forma en que el mundo decidió recordarme. Comentarios de la actualización 5. Usuario Anónimo 1 dice, años después, sigues girando alrededor de la misma escena y colocando a Martín como el centro de la crueldad, cuando lo que inició todo fueron tus decisiones. Entiendo que la forma en que te expuso te marcó, pero también es cierto que nada de eso habría sido posible si tú no hubieras mantenido una doble vida con un hombre casado. Es más cómodo culpar a la manera en que te descubrieron que enfrentar que fuiste tú quien abrió todas esas puertas. Respuesta de la OP, no voy a negar que mis decisiones fueron el punto de partida, sería absurdo. Pero una cosa es el origen y otra es la forma en que se maneja lo que viene después. Hay gente que termina relaciones por infidelidad sin necesidad de teatro ni de destruir públicamente a la otra persona. Lo que hizo Martín tuvo un nivel de cálculo que fue más allá de simplemente irse. Que yo siga recordando eso no es porque me niegue a ver mis errores, sino porque ese momento definió cómo todo el mundo me vería en adelante, mientras él quedaba como el que reaccionó de forma impecable. Y para mí, eso nunca va a ser tan limpio como les gusta pintarlo. Usuario Anónimo 2 dice, dices que todos se llevaron algo y tú te quedaste solo con la etiqueta, pero también te llevaste la experiencia de ver hasta dónde pueden llegar las decisiones y las mentiras. Podrías haber usado todo esto para replantearte cómo te relacionas, pero en cambio sigues centrada en cómo te recuerdan otros. Parece que lo que más te duele no es tanto lo que pasó, sino que nadie haya querido defender la imagen que tenías de ti misma. Respuesta de la OP, tal vez tengas razón en que podría haberlo usado de otra manera, pero no es tan sencillo como decir que uno aprende y listo. Cuando todo lo que hiciste se transforma en una historia compartida por otros, terminas midiendo tu vida con los ojos que te miran, no solo con los tuyos. Por supuesto que hay cosas que ya no haría igual, pero eso no borra el hecho de que el peso de cómo quedó todo recae casi exclusivamente sobre mí. Los demás encontraron narrativas donde salen mejor parados, y yo sigo lidiando con la versión en la que ningún lado estuvo dispuesto a sostenerme ni siquiera un poco. Usuario Anónimo 3 dice, al final, lo que cuentas es la historia de alguien que quiso tenerlo todo y terminó sin nada sólido. La marca que dices que te dejó Martín no es más fuerte que la que dejaron tus propios actos, solo que ella se ve desde fuera y los tuyos desde dentro. Quizá cuando dejes de medir cada movimiento de los demás en función de cuánto te cuidaron o no, puedas empezar a construir algo que no esté tan atado a esa noche. Porque, de momento, sigues viviendo más en ese recuerdo que en el presente. Respuesta de la OP, puede ser que todavía tenga cosas atadas a esa noche, no lo niego. Fue el punto en el que todo se derrumbó de golpe y es normal que me siga pesando. Pero también sé que, aunque haga mi vida y avance, siempre habrá gente que me recuerde por eso antes que por cualquier otra cosa. No es tan fácil soltarse de un episodio cuando se convirtió en la referencia principal de quién eres para dos grupos de personas. Yo sigo caminando, aunque a veces ese peso se note más, que ustedes lo reduzcan a una lección mal aprendida no cambia que fui la única que pagó el costo completo mientras los demás se reacomodaron sin mirar atrás.